Yulka Toppings, bienvenida. Por favor, cuéntanos, ¿cuál es el atractivo principal de las visas EB5 para entrar a Estados Unidos? Primeramente, muchas gracias por tenerme aquí haciendo esta presentación. Realmente quiero agradecerle a ustedes que me están haciendo la entrevista para poder brindar esta información tan importante sobre este programa de inversión y residencia permanente llamado EB5. La EB5 es actualmente la única visa que le proporciona a una persona una residencia permanente a través de una inversión en el país norteamericano. Hay otras visas de inversión, pero esta visa EB5 es una Green Card a través de inversión. Es la única vía más directa a la residencia permanente. El tema migratorio en Estados Unidos se divide en tres ramas o tres vías. La primera vía es una vía familiar. A través de un familiar te pueden hacer una petición y poder tú obtener una residencia permanente. La otra vía es a través de un empleo, que a través de un patrocinador, un empleador norteamericano, pueden sacarte una visa de residencia temporal o residencia permanente. Y la tercera manera es a través de una inversión de capital hecha en un negocio en los Estados Unidos. La vía familiar muchas veces se demora muchísimos años. Hay países que están esperando 5, 10, 15, hasta 26 años para que se le otorgue una Green Card a esta persona que ha sido peticionada. La vía de empleo también se demora muchísimos años porque inicialmente tienes que entrar con una visa temporal y luego proceder a un segundo o un tercer proceso de residencia permanente. Puede durar el proceso de unos 3 a unos 10 años. La visa EB5 de inversión se puede demorar un promedio de 8 a 10 meses desde que se somete la petición y muchas veces se tramita en menos de un año. O sea que concluimos que la visa EB5 es la vía más directa, la más corta dentro del espectro de visas disponibles a la residencia permanente. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es la problemática que enfrentan los inversionistas mexicanos cuando aplican para este tipo de procedimientos? El inversionista mexicano, tal como cualquier inversionista extranjero, tiene los mismos requisitos que requieren la visa. La visa requiere que se ingrese un capital o de $500,000 americanos o $1,000,000. La diferencia del capital requerido depende en dónde está el proyecto de inversión localizado. Si el proyecto de inversión está localizado en un área rural o un área que está designada como un área de alto desempleo, entonces el monto baja a $500,000. Si la inversión del proyecto en la que se está haciendo la inversión de capital está localizado en un área que no es rural ni es una área de alto desempleo, el monto entonces es de $1,000,000 americanos. 500 o 1,000,000 dependiendo de la localización del proyecto. Por otro lado, el otro requisito es que tienes que crear cada inversionista 10 empleos nuevos americanos. Con eso me refiero a ciudadanos americanos o residentes permanentes que tú vas a emplear, sea directamente o indirectamente, dependiendo de las circunstancias. Pero el requisito de los 10 empleos es un requisito legal de la visa que le aplica a cualquier inversionista. El tercer requisito es que tú puedas comprobar documentariamente el origen de los fondos de inversión capital, el origen lícito. Eso conlleva un sinnúmero de papeles y documentos que puedan avalar y garantizar al gobierno americano que te va a otorgar una visa de residencia permanente, que los fondos que utilizó el inversionista para invertir en los Estados Unidos y motivar nuestra economía provienen de orígenes completamente lícitos. El inversionista mexicano no tiene ningún compromiso adicional aparte de los 3 que yo he comentado. Lo que pasa es que, en mi opinión, yo llevo trabajando con el inversionista mexicano o el empresario mexicano muchísimos años. El inversionista mexicano muchas veces prefiere tener su propio negocio y quiere hacer una inversión directa y crear y mantener su propio destino, controlar su destino empresarial. La visa EB5 sí provee esa oportunidad a través de una inversión directa en su propio negocio, pero también proporciona una oportunidad secundaria muy favorecedora, en mi opinión, en cual el inversionista solamente contribuye su capital, se convierte en un socio pasivo y ese capital se junta con otros inversionistas
y se utiliza para poder financiar un proyecto de desarrollo de una parte tercera. Muchas veces son proyectos inmobiliarios. Entonces, directo es una manera que al mexicano le interesa mucho porque es muy empresarial. Indirecta, siendo un socio pasivo, capitalista, financiando un proyecto de una tercera parte. ¿Existe un riesgo en el capital que se va a invertir? La legislación que aplica a la EB5 requiere que todo capital extranjero sea invertido en una empresa o proyecto a riesgo. Eso es un requisito legal. Por ende, no pueden existir garantías ni por escrito ni verbales sobre el retorno del capital. Tiene que ser una inversión legítima en una empresa legítima a riesgo. Así es que está escrita la legislación. Ahora, eso no implica que el proyecto sea altamente riesgoso o aún riesgoso. A riesgo es una empresa como cualquier otra. Tú y yo podemos abrir un negocio, nos asociamos o nuestra familia abre un negocio y nos la jugamos a ver si el negocio realmente genera un retorno al capital. Y vamos a ponerle todo el empeño para que se lo haga. Y vamos a hacer los estudios, los análisis, los estudios de viabilidad y mercadotecnia necesarios. Vamos a capitalizarla adecuadamente y vamos a poner el personal adecuado. Aún así, potencialmente puede surgir un revés y nosotros no recibir un retorno a nuestra inversión. Igualmente pasa con los proyectos de EB5. Son proyectos de inversión como cualquier otro, con la excepción de que permite el otorgamiento de una residencia permanente. Ese es un beneficio migratorio que se le añade encima del proyecto del negocio. Yo lo que le sugiero al inversionista o a cualquier inversionista es que tiene que analizar cuidadosamente el proyecto de inversión, sea el suyo propio o el de un centro regional o una manera indirecta de la EB5 indirecta en un proyecto de terceros. Tiene que llegar a un análisis y satisfacerse que el proyecto es viable y que el proyecto tiene un futuro y que usted va a tener todos los documentos legales adecuados para su protección como inversionista. Eso es parte del análisis importante. Secundariamente, tenemos que analizar si efectivamente el proyecto va a generar los empleos que requiere la ley EB5. 10 empleos por cada inversión o por cada inversionista. Entonces, tenemos que ver si nuestro proyecto directo es de la naturaleza que va a generar esos empleos o si no. Y si no, no les conviene establecer ese tipo de proyecto bajo la EB5. Igualmente, si vas a evaluar el proyecto de un centro regional, de un desarrollador tercero, ajeno, tienes que evaluar cómo esos empleos se van a crear o a desarrollar para asegurarte que hay una buena oportunidad, segura oportunidad de que efectivamente se va a cumplir los trabajos, el requisito de los trabajos. ¿Por qué digo eso? Porque la ley, aunque te aprueba la EB5 con la presentación legal de los documentos, tienes una condición de 2 años con la Green Card. Te dan la Green Card y tienes un periodo de 2 años de condición en la cual el gobierno te da oportunidad a ti o al desarrollador para que desarrolle el proyecto y los empleos se establezcan. A los 2 años de tu aprobación, los abogados tenemos que someter una petición adicional de remoción de la condición de la Green Card. En ese momento, documentariamente comprobamos que los empleos fueron establecidos. En ese momento, si convencemos al gobierno de que así fue, el gobierno remueve la condición y tu Green Card se vuelve permanente. Wilka, cuéntanos, ¿qué otros gastos debe de considerar la persona que esté interesada en este tipo de inversión? La tarifa de suscripción que requiere la ley son 500,000 o 1,000,000, como bien dices, dependiendo de la ubicación del proyecto y los requisitos del proyecto. El gobierno USCIS, o es la Agencia Nacional de Migración Federal, requiere que se le pague una tarifa de registro de $1,500 al momento de someter la aplicación. Es el costo de procesamiento de la aplicación. Adicionalmente, el centro regional, si es que vas a hacer el proyecto a través de un centro regional, requiere el pago de una cuota administrativa interna del centro regional. Cada centro regional tiene una tarifa diferente. Esa tarifa es para pagar los gastos del centro regional. Quien va a administrar
el fondo de inversión en el cual tú te suscribes y eventualmente capitaliza el proyecto. Por decir, son como el consejo administrativo y lo que el consejo administrativo de este fondo de inversión cobra o factura por sus servicios a través de los años que la inversión se mantiene en el proyecto. Esta tarifa administrativa del centro regional es adicional a los $500,000 de capital y varía dependiendo de centro regional a centro regional. He visto desde $20,000 hasta $50,000 y cualquier cosa entre medio. Lo importante que conozcan es que todos los centros regionales van a facturar una tarifa administrativa. Pero lo bueno es que es una tarifa que se paga una sola vez al comienzo del proceso cuando el inversionista se suscribe con su capital. No tienes que pagar nada mensual, adicional, anualmente. Es solamente una tarifa al momento de suscribirse. Otro gasto adicional puede ser traducciones. Todo documento en español tiene que ser presentado completamente traducido al inglés. Los costos de las traducciones son impredecibles. Cada compañía de traducción tiene su cuota de traducción y también depende del volumen de documentos que se tengan que someter a traducción. Entonces hay que considerar esos costos de traducción. Y el último costo que tenemos que discutir es el costo del trámite de la Green Card con otra agencia federal que se dedica a darte la Green Card, la tarjeta o la mica de Green Card. Esa agencia se llama National Visa Center o el Centro Nacional de Visas. Esa agencia cobra por procesar la Green Card unos $260 por aplicante. Y se paga después de la aprobación, ya cuando vaya a solicitar una cita en persona para que le otorguen la tarjeta o la mica. Excelente. Los honorarios legales varían de despacho a despacho, dependiendo de la reputación, el renombre y la experiencia del abogado que maneje su caso. Varían desde unos $15,000 a unos $25,000. Imagino que hay personas que están fuera de ese cálculo, pero más o menos les quiero dar una idea de lo que se está cobrando en el mercado para el proceso de una visa EB5. Sí conozco que las visas EB5 directas, en las cuales no hay un centro regional envuelto, sino es usted con su negocio, conllevan más esfuerzo y más tiempo del despacho para poder comprobar el negocio y la creación de los empleos. Y por ende se facturan este proyecto un poquito más alto. ¿Qué recomendaciones le darías a una persona que quiere invertir en lo que un centro regional le ofrece? Cuando usted determine que sí quiere entrar en el esquema de la visa EB5, lo primero que le recomiendo al cliente o al inversionista es que identifique un despacho jurídico que sea competente en la materia. Hay muchos despachos jurídicos de inmigración y corporativos, pero no todos tenemos experiencia en esta visa en particular. La visa EB5 es una visa de inversión, tiene un aspecto corporativo, un aspecto interesante en cuanto al tema de acciones, venta de acciones y participaciones empresariales, y también tiene un tema laboral para análisis, aparte de la presentación inmigratoria. También tiene un tema financiero, porque estamos hablando de una capital y nosotros poder comprobar el origen lícito de los fondos de inversión. Y muchas veces se manejan instrumentos legales como pagarés, contratos de compra y venta de inmuebles, herencias, líneas de crédito bancarias, facilidades creditivas, que son documentos legales financieros de índole financiero un poco complejos, que a menos que el despacho o el abogado tenga esa experiencia manejando esos documentos, posiblemente no los pueda comprender completamente. Entonces queda la aplicación un poco débil. Primero, un despacho jurídico competente en temas de B5, y lo puede averiguar simplemente buscando referencias personales, acudiendo a conferencias de B5, donde se congregan los despachos expertos en este tema. También los centros regionales pueden recomendar abogados con experiencia en EB5, y también indagando en el internet, buscando trayectoria y haciendo entrevistas personales. Después de contratar al despacho, el despacho
puede ayudarlo, si es que está dentro del esquema de la negociación del proyecto, puede ayudarlo a usted a identificar un centro regional o un proyecto bajo un centro regional adecuado para sus necesidades. Yo lo que les sugiero es que ustedes entren en el proceso, una vez identifiquen el centro regional o el proyecto interesado, entren en un proceso de análisis e investigación de los aspectos legales, corporativos, migratorios y laborales del proyecto, para asegurarnos que ese proyecto esté debidamente calificado bajo las regulaciones de la visa EB5. Hay proyectos que pueden ser muy bonitos, muy excitantes, un buen retorno, pero no llenan los requisitos de la EB5, y si usted capitaliza ese proyecto y luego pone una petición con el gobierno se lo va a negar. No porque la inversión sea mala o no sana, y a lo mejor no porque usted sí efectivamente hizo su capital requerido, pero simplemente porque el proyecto no tiene los requisitos o el perfil de la visa EB5. Entonces, no todo proyecto realmente entra bajo el rúbrico de la EB5. Entonces, ese análisis hay que hacerlo. Por lo general, los centros regionales ya conocen la EB5, tienen muchísima experiencia y ya ese proyecto viene con ese perfil. Luego de eso, yo lo que recomiendo es que usted vaya e investigue a las personas que están envueltas en el centro regional, que usted visite las oficinas del centro regional para que usted se asegure que es una empresa legal, real y existente. No estamos hablando de una persona que está operando de la esquina del Starbucks o desde la cajuela de su carro, ¿no? Es una empresa legítima. Y le pida al centro regional que le explique su trayectoria de éxito. ¿Cuántos inversionistas tienes aprobados? ¿Cuántos proyectos tienes? ¿Cuántas personas han recibido su Green Card permanente? Etcétera. También que investiguen el perfil de los desarrolladores que están desarrollando el proyecto. Investigue su trayectoria. Un desarrollador nuevo o inexperto puede ser la causa de una falta del desarrollo del proyecto crítica que le pueda derrumbar a usted la posibilidad de obtener una Green Card. Entonces, un desarrollador de un hotel, un desarrollador de inmobiliarios, un desarrollador de un centro de comercio, que a lo mejor tenga una trayectoria de muchos años de éxito con otros desarrollos, nos va a dar más tranquilidad y confianza que un desarrollador que salió ayer de la nada y no tiene ningún tipo de reputación o experiencia. Y también pedimos que usted haga preguntas sobre la inversión, dónde entra la inversión, cuándo se invierte el dinero en el proyecto y qué pasa si la aplicación de inmigración no es otorgada. Son preguntas lógicas, comunes. No hay pregunta que usted no deba hacer. Si usted contrata a un abogado corporativo como su servidora, nosotros hacemos esas preguntas por usted. Nosotros tenemos una lista de 36 preguntas muy calculadas y estratégicas para poder determinar si el proyecto tiene buena posibilidad bajo el esquema visario EB5 y también como negocio. En fin, todo negocio, uno tiene que hacer un análisis financiero. Eso es un beneficio que le damos a nuestros clientes cuando nos contratan, que le otorgamos esa lista de preguntas, las cuales podemos acompañarlos y ayudarlos a obtener respuestas, o el inversionista las apodera y hace sus propias preguntas. Este es el tipo de análisis complejo, entero y detallado que se recomienda. Una vez usted ya tenga su proyecto electo, decidió X proyecto, los abogados de inmigración, como nuestro despacho jurídico, ayudamos a canalizar los fondos adecuadamente para que entren limpios y derechos y no haya ningún inconveniente en probar el trasfondo de los fondos y cómo se traspasan de un banco a otra cuenta, Estamos hablando de cantidades de dinero sustanciales y es importante que entren derechitos lo más posible a la cuenta fideicomisaria del centro regional. O si es una inversión capital propia, que entre a la entidad americana propia suya. ¿Por qué? Porque tenemos que probar no tan solo el origen lícito, pero el traspaso y la trayectoria de los fondos. Todo eso son temas legales que los adjudicadores del gobierno nos requieren que los abogados presentemos. Y ya terminando la aplicación, haciendo una aplicación extensa, suelen ser unas aplicaciones muy bien apoyadas, documentariamente hablando son bastante grandes,
Se somete la aplicación al gobierno y el gobierno la adjudica y luego que la aprueban, vamos a tramitar entonces el proceso consular de su Green Card. Wilka, ¿qué te parece si le das un mensaje a toda la gente de América Latina que quisiera participar en este programa? Yo le exhorto a toda persona que disponga de los recursos y que desee la residencia permanente, sea para el aplicante, un familiar, un cónyuge o hijos menores de 21 años, que aplique. Es un excelente programa de inversión, es un excelente programa de residencia permanente, es indudablemente la vía más directa y segura de obtener una residencia permanente y puede ser un excelente negocio para usted. Por lo general, el inversionista ingresa su capital, obtiene una residencia en unos 8 a 10 meses promedio, puede ser más corto, más largo, un periodo excesivamente corto dentro del ámbito migratorio que estamos observando en este momento, comparándolo con otras opciones migratorias. Es un periodo muy corto, muy directo. En ese momento usted tiene una residencia permanente condicionada, pero tiene usted todos los derechos de un residente permanente, que incluyen la asistencia, puede vivir, trabajar en cualquier empresa, en su propia o en la empresa de cualquier otra persona. Su cónyuge, sus hijos pueden adquirir empleos directamente sin tener que ser patrocinados por nadie o ser dependientes de nadie. Y sus hijos pueden asistir a la escuela pública y aplicar y obtener beneficios becarios y beneficios de estudios, ayuda financiera de estudios que proporciona el gobierno americano a ciudadanos y residentes permanentes. Entonces es un beneficio inmenso migratorio que mucha gente persigue por otras vías porque no tienen los recursos, desafortunadamente, para poderlos invertir en un proyecto de esta índole. Entonces, el inversionista que efectivamente disponga de esos recursos, ya que son sustanciales, o los pueda procurar a través de un crédito, de una venta de un inmueble, de una hipoteca o de alguna otra fuente, tal como una donación familiar o un tipo de préstamo o pagaré, que lo investigue, que nos llame para una consulta, podemos ver su caso, podemos hasta facilitar ese crédito con un sinnúmero de personas que conocemos en la banca, que conocen de la visa EB5, y ver cómo podemos ingresarlo en este programa. Luego de que usted tenga uno de los beneficios que no quiero que se me olvide que la gente entienda es que con la visa condicionada Green Card, aunque tiene una condición de la creación de los empleos, ya les expliqué, usted prácticamente puede aplicar para otra persona, a pedirlos familiarmente, a nivel familiar. Tienes el derecho de, decimos así simplemente, jalar a otro, por falta de otra manera de explicarlo. Con esa visa condicionada Green Card puedes tú inmediatamente aplicar a lo mejor para un hijo que ya accedió a los 21 años o una hija, porque la visa aplica el aplicante, el cónyuge e hijos menores de 21 años. Y a veces nos pasa que tenemos un hijo o una hija que ya accedió a los 21 años y nos quedó fuera. Entonces lo que recomendamos es que la unidad familiar entre, una vez todos tengan su visa Green Card, puedan peticionar inmediatamente a la persona que se quedó a lo mejor por el exceso de la edad afuera. Y todos entran y van caminando a la misma vez. Y obviamente la remoción de la condición es súper importante. Pero el mensaje que les quiero decir es que la evalúen, la estudien, contáctenos para una consulta gratuita, telefónicamente o en persona en nuestros despachos en México y también en Houston, y lo podemos orientar. Hay muy mala información o muy poca información o información completamente equivocada sobre la visa EB5. Y queremos darle esta información correcta para que usted tenga todos los elementos y pueda considerarla. En México la visa que es más conocida es la visa E2. ¿Cuál es la diferencia entre esta con la visa EB5? Efectivamente, la visa E2 es muy popular con la gente mexicana que está actualmente residiendo en los Estados Unidos o considerando un movimiento hacia los Estados Unidos. La visa E2 es una visa de inversión, igual que la visa EB5, son visas de inversión. Y a través de una inversión en un negocio, el gobierno te da una residencia. La diferencia mayor es que la visa E2 es una residencia temporal de vigencia de 1 año. Esta visa se tramita con el consulado americano en México, primordialmente.
y el consulado te otorga una visa estampada con vigencia de 1 año. Cada año la unidad familiar, o sea, estoy hablando del aplicante, cónyuge y dependientes, tienen que acudir al consulado a renovar. En cualquier momento el consulado puede negar la renovación porque no está convencido de que el negocio existe o tiene la viabilidad de mantener a esa familia y tener otros empleados. O por la razón que quieran. Realmente las renovaciones de la visa E2 son completamente discrecionarias al cónsul que te atienda en ese momento, sea el que sea. Entonces es una visa buena para aquella persona que necesita trasladarse a Estados Unidos con una inversión sustancial, pero mucho menor que la visa EB5. Por lo general, los abogados de inmigración con experiencia en E2 recomendamos que la inversión no sea menor de $100,000, que sea entre los $100,000 y $150,000 o más si tienes esa inversión pues ya planeada. Obviamente es una inversión mucho menor que la de $500,000 o la de $1 millón de la EB5, pero vuelvo y enfatizo, no es una visa permanente de ninguna índole. Es una visa completamente temporal, sujeta a renovaciones frecuentes. Lo que he escuchado es que muchos de mis clientes en E2, después de 2 o 3 años, ya se cansan de estar yendo al consulado todos los años a renovar, a pagar abogados para que les renueve esta visa. También los cohíbe a ellos de desarrollar negocios importantes porque no saben en qué momento el cónsul les va a cortar la visa. ¿Y para qué desarrollo? ¿Y para qué meto negocio? ¿Y para qué compro un inmobiliario? ¿Y para qué si en cualquier momento el cónsul se levantó ese día de mal humor y la razón que sea me negó una renovación y tienes 30 días para salir de los Estados Unidos? Es muy cortante la situación. Entonces, esas personas que ya tomaron la decisión de que quieren trasladarse a los Estados Unidos para aprovechar una residencia permanente y todos los beneficios que eso conlleva, incluyendo escuelas, estudios, etc., debieran considerar la EB5 como la mejor opción. Porque con una Green Card usted puede hacer el negocio y tiene toda la flexibilidad que usted desee. Puede vivir donde quiera, no tiene que entrometerse en el negocio ni preocuparse del negocio a diario. Entonces es una situación que le da a usted una flexibilidad máxima y es muy importante. Una vez que usted obtiene la residencia permanente, la condición de los 2 años cierra ese periodo y se convierte en permanente, es permanente para siempre. Te la dan inicialmente por 10 años y luego la puedes renovar 10 años más y puedes continuar renovándola 10 años más. Pero sabemos que a los 5 años de la emisión de la primera Green Card condicionada, tienes la opción de naturalizarte como ciudadano americano. No es una obligación, una opción. Y cada Green Card es una visa separada de la otra. Algunos pueden naturalizarse y otros no. Algunos pueden abandonarla y reentregarla por la razón que surja en el futuro y algunos se la pueden quedar. A diferencia de la visa E2, que todos están colgados y conectados con la del aplicante. En la ocasión que la visa del aplicante caiga, los demás caen. Y la otra opción, problema con la visa E2 es que a los hijos cumplir 21 años de edad se descuelgan de la visa. Y ya los padres no los apoyan y estos individuos tienen que buscar su propia solución migratoria. La EB5 es Green Card para todo el mundo, con una aplicación y una inversión. Esas son las diferencias. Bueno, Wilka, pues muchas gracias. En nombre del despacho McBlain y Rodríguez, te damos la más cordial bienvenida a México y te deseamos éxito en esta difusión del programa EB5 en nuestro país. Gracias. Esta entrevista es una muestra de cómo el despacho McBlain y Rodríguez ofrece información con los especialistas de más alto nivel en diferentes temas sobre lo que es la inversión y la migración hacia Estados Unidos. Muchas gracias y hasta la próxima.